Esto que le voy a relatar es el quinto viaje al lugar del no sé, donde los sueños, visiones, se entrelazan con la realidad y suceden en el mismo espacio-tiempo. Y comenzaré con las últimas palabras al cuento del lugar del sí sé. Hola Raquel, qué suerte amiga de verte al final. No he encontrado a mi colibrí, ¿y tú? ¿Qué era la tal sutileza que buscabas? ¿Y el hombre de blanco, dónde está? Raquel miró hacia atrás. Lo estoy esperando. Le mostré el camino al lugar del no sé. Espero que él me muestre el camino al lugar del sí sé. Mas para eso tiene que salir de aquel monte. Fue a ver a su amigo, quizás estuviese bien y todo lo que había pasado era un sueño. Y allí lo vio sentado entre sus cultivos y no quiso interrumpirlo, por su gesto sabía perfectamente sus sentimientos. Si la viera comenzaría a realizarle preguntas y a contarle sus desencuentros con él mismo, y no podía mentirle. ¿Qué le diría? Que estuvo con su ser, que tiene miedo porque se ha materializado y si se juntaran desaparecerían los dos, que tendría que estar en el amor con el todo sin tantas tramas, el estado de amor que necesita su ser tan especial para fluir en lo etéreo y volver a ser parte de él. No podía quedarse con los brazos cruzados. Sabía que el camino se hace solo, pero no en soledad. Se fue a sacar el pasaje, volvería a aquel lugar del sí sé, que si bien le había dado tantas respuestas, el ser de su amigo había quedado atrapado en aquellos lugares soñados. Cuando estaba llegando a la terminal, curiosamente se encontró a su amiga, y entre amigos siempre se conocen o advierten que algo sucede. No se necesita hablar, y así fue el caso de estas dos amigas. Raquel, ¿qué te sucede? Te noto inquieta. Mainonvino ha vuelto. Voy a regresar. Sí, pero no sola, yo te acompaño. Llegaron hasta aquel lugar de las sierras, caminaron un buen rato y no encontraron la entrada. Quisiera comentarte dos cosas. La primera, si encuentras ese lugar que estás buscando, no sería conveniente que tú entraras. No puedes interferir en el espíritu del otro. Al menos es lo que siempre me has dicho. Y lo otro, que te quería consultar. En aquella instancia buscabas la señal y era el Mainumbi de 7 colores. ¿Tienes alguna señal ahora? No, ninguna. El tema es que en aquella oportunidad mi vibración era muy sutil. No la que tengo ahora llena de preocupaciones. En aquella instancia estaba más intensa la luz. Entonces podía presentir los Sendras. Tú siempre me sorprendes. ¿De qué hablas? La creencia en los Sendras no es moderna, sino tan antigua como el ser humano. Generalmente están en el seno de lugares muy agrestes. Es como que un Sendra esté en sitio casi inaccesible y allí los tiempos se entrelazan, pasado, presente y futuro. Pero si son peligrosos, entrar en uno de ellos, uno queda expuesto a energía de luces y sombras. Hay otros como portales también peligrosos. Por eso no debemos jugar a las ceremonias si no estamos suficientemente alineados. Podemos traer energías densas y perjudicar a los más débiles, que pueden ser fácilmente manipulados por estas. Y a veces las provocamos inconscientemente, aunque sea de exprofeso, como consumir alucinógenos. La mayoría de las personas que lo consumen quieren tener experiencias extrasensoriales y no saben que están abriendo portales. Es difícil creerte, amiga, pero te quiero mucho. Te he visto desaparecer en las sierras y después contarme cosas increíbles, pero es muy difícil procesarlas. Es como si tú vivieras en dos mundos. ¿Qué te sucede? Te has puesto pálida. Es que sentí un nervio en el estómago. Es un síntoma cuando estoy por darme cuenta. Son situaciones en que aprendo algo de mí. En oportunidades pueden ser sombras y que reconocerlas llenan de aguda tristeza, aunque sea necesario pasar por ello. ¿Estás segura de entrar allí? Tú misma dijiste que tu vibración es más densa. Sí, pero lo voy a intentar. De pronto Lourdes vio algo entre unas ramas, se levantó y lo recogió. ¿Qué encontraste? Un zapato de niña, mira. Ah, ese zapato es mío. ¿Cómo sabes?
Sé que es mío. Pero ¿cómo puede estar aquí? No lo sé. Pero algo significa. Miré un rato a la orilla a pensar y luego me iré a dormir. Esa noche sucedió algo conmovedor. Lourdes decidió dormir en las cabañas más arriba, pero Raquel se quedó en la carpa. Y sobrevino una tormenta de viento, lluvia y truenos que hacían temblar la tierra. Raquel se puso de cuclillas, se tapó con el sobre de dormir y pedía al Gran Espíritu que no le sucediera nada. Pero a cada rayo que volvía, día a la noche, la conciencia de Raquel se iluminaba también. Se dio cuenta que omnipotentes eran los hombres, pensando que somos más importantes que esos pájaros que tiemblan en sus nidos, en las cuales muchos caerán con sus polluelos. O aquel bichito bolita que una mínima gota le hace daño, y pidió perdón. Se sintió por primera vez igual a aquellos seres que la rodeaban. También sabía, Gran Espíritu estaba en una misión tremenda de limpieza de un espacio totalmente contaminado y a punto de desaparecer. Otro rayo iluminó todas las sierras y temblaban las piedras que sentía se despeñaban. Se dio cuenta que ni siquiera entre los hombres se sentían de la misma esencia y valor. La sobrevaloración y baja autoestima, el compararse con otro, solo lograba frustraciones. Se quiere estar en el lugar del otro, no por empatía, sino por competencia. Otro rayo y vio un símbolo en el lugar que había encontrado el zapato de niña. De pronto, por primera vez en su vida cesaron los pensamientos. No pensaba en nada, solo sentía, y una paz la embargó. Ni bien amaneció, Lourdes la despertó. «Ay, qué mal amiga me siento, estaba preocupada por ti, pero no me animaba a salir con esta tormenta tremenda». «¿Qué te sucede? ¿Te golpeó un rayo?» El semblante de Raquel había cambiado y era de gran serenidad. «Sí, creo que sí. Decidí a entrar, pero no al portal de Mainumbi, sino en el mío propio. El camino espiritual es como los caminos. Puedes tomar cualquiera que todos te llevarán al mismo punto. La tierra es redonda, los caminos son circulares, el tiempo es circular. Todos estamos conectados. Si sigo mi camino, quizás encuentre el canal que me llevó a nuestro punto de unión, que es el amor. El encuentro con el zapato de niña es que en el faltar del tiempo simbólicamente vuelvo a mí misma. Pero ahora en el camino de la sabiduría, caminar en mí misma, las raíces ancestrales forman un anillo. No es para atarme, sino para mantener mi luz. Todos los ancestros viven en mí, además de mis hijos, mis nietos, mis hijos del camino. Soy ahora la que dibuja su propio camino y deja los rastros para las generaciones venideras, equivocada o no. Nunca hay errores, todos los caminos te llevan a una misma dirección. Puedes realizar el camino más largo o más corto. Lourdes, ahora vete, no quiero que veas la entrada, se te puede ocurrir entrar a buscarme. ¿Tú crees que yo estoy loca? ¿Acaso me estás diciendo que estoy muy densa? Lo único que sé, me tienes a los saltos. Por favor, no demores. No me esperes esta vez. No sé cuándo volveré. ¿Por qué me dices eso? Anoche sentí mucho más agudo el dolor en el estómago. Me daré cuenta de algo trascendente que cambiará mi vida. Anoche fui preparada para entrar. Vete, Lourdes, y no me esperes, porque nunca me habré ido. No lo entenderás, pero siempre estaré. Lourdes no pudo reprimir lágrimas y se fue sin darse vuelta. Raquel fue en dirección donde encontró el zapato y entró por el símbolo que le dibujaba su mente. Al entrar se asustó. Un ser deforme estaba muy cerca de la puerta. Era como un ser hecho en el laboratorio del mismísimo Frankenstein. ¿Quién eres?, le preguntó. Hola, la esperanza ha nacido nuevamente en este lugar. ¿Quién eres? Alguien como tú que entró a este lugar y no ha podido encontrar la salida. Pero si ni siquiera avanzaste a ningún lado. Claro que sí, llegué hasta la casa que habla. Debes seguir a las mariposas blancas, ellas te guiarán.
¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué eres tan desparejo? Parece que tienes la pierna de una persona, la otra de otra persona, los brazos igual. Eres como un retazo de varias personas. Se rieron otras personas que se fueron congregando a sus espaldas. Y dio un respingo. Eran todos iguales a aquel ser. ¿Pero qué lugar es este? ¿Todos son deformes? Volvieron a reír aquellas personas. ¿De qué se ríen? Es que no te has mirado a ti misma, eres igual a nosotros, crecido con retazos de cosas que te dijeron, otras que te inventaron, los retazos de tu conciencia y alma, a qué se reflejan en el exterior. De esta manera, ahora sí podrás prestar atención y mirarte. De pronto se miró las manos, las piernas, los pies, era cierto, no se diferenciaba de los demás que lo rodeaban. ¿Y por qué dices que ha nacido una nueva esperanza? Somos tus ancestros que no pudieron salir de sus miserias. Si encuentras la salida, podrás salir y nosotros irnos a la otra dimensión. Y tú habrás limpiado mucho de este lugar del no sé. De pronto la gente se fue alejando y quedó sola. Vio las mariposas mencionadas por aquel ser, las siguió por un sendero de espinillos y talas, y cañas que daban al lugar frescura, musicalidad, juego de luces, hasta que llegó a la casa abandonada. A pesar de todo y de encontrarse en esa situación, Raquel disfrutaba del lugar, de las mariposas, todo era delicadamente perfecto. Era tan hermoso que no le importaba su estado físico. Por primera vez podía reconocer parte de su cuerpo y qué significaban. El interior reflejado en el exterior. En ese momento la casa hizo un sonido. ¿Sería el viento que empujaba el techo? ¿En sus partes donde estaban sueltas? Reconoció una parte de ella, una cicatriz que se hizo cuando jugaba en la casa de sus primos y se lastimó la pierna. Y nuevamente la casa chirrió. Era como que si la casa respondiera. Se apareció un ser que no podía identificar bien a ninguno de ellos. Y sin palabras le comunicó. Estamos contentos, estás abriendo la puerta. Gracias a ti podremos seguir nuestra evolución. Sintió un mareo, náuseas. La última palabra resonó en ella. Gracias a ti. Lo había sentido estos últimos días demasiadas veces. ¿Sería esa parte de su traje que tanto le dificulta ver? Crece tan grande la mentira que se mete por todo el físico, el ser, sin dejar nada descubierto. De pronto la casa se iluminó y se abrió una puerta. Ve, entra a la casa, así podrás descubrir algo. Te está llamando. Has ido más lejos que muchos de nosotros. Al principio le daba temor, le temía los sapos, sonaba ridículo, pero era en realidad lo que más le afectaba y le paralizaba, es más, limitaba su vida. Entró igual aterrorizada. ¿De dónde le vendría ese miedo irracional? De pronto la casa cambió en su interior radicalmente. Se encontró dentro del baño de su casa cuando recién se habían mudado, una casa humilde de techos de chapas que se llovían, un piso de hormigón sin lustrar. Ella era muy chiquita, unos 6 años. Su madre le mandó limpiar el baño. Ella empujaba las aguas con la escoba, se iban por un agujero en el piso, que siempre se preguntó, ¿a dónde iría esas aguas? ¿A dónde llevaría ese pozo? Pero algo había tapado el agujero. Desde el baño llamó a su mamá, que estaba en la cocina. «Mamá, el agua no se va, se tapó el agujero». «Mete la mano, debe ser pelo amontonado», le gritó desde la cocina. Cuando se agachó debajo de la pileta, del agujero, 2 inmensos ojos quietos la miraban. Brillaba, quedó paralizada. «Es verdad, existe el Cusco», pensaba. Y de pronto, aquellos ojos saltaron sobre ella. Era negro, muy negro, y la piel pegajosa y rugosa. Lo sintió en el pecho. Aterrorizada, salió corriendo a refugiarse en los brazos de su madre. Ante el episodio escalofriante, un monstruo espiaba.
No seas idiota, será un sapo. Andá y seguí limpiando el baño. Por primera vez en su vida se había enterado de dónde nació ese miedo, pero cómo curar ese miedo que había crecido con ella. De pronto el escenario cambió y un ropero inmenso ocupaba toda una pared. Estaba semiabierto, la abrió de par en par, dejando ver trajes de todos los tipos, y tenían en el cuello una etiqueta. Sin pensar, bajó 2 trajes, pero justo esos que había elegido, cuando miró la etiqueta, decían Raquel. Sintió, comprendió, salió fuera corriendo, las náuseas se volvieron vómitos, parecía que se le salía el estómago. Enseguida los seres se amontonaron en torno de ella y le decían, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Váyanse, por favor, déjenme tranquila, así no los podré ayudar, ni siquiera a mí misma. Los trajes que ella no podía ver de sí mismo, se lo mostró la casa. Uno era de una princesa y otro de Flashita, una superhéroe, que tanto había transitado en los juegos de su infancia junto a sus primos. El traje de princesa correspondía a su fantasía de princesa rescatada y amada por el príncipe, donde eran felices y comían perdices. Ese amor se vinculaba con su padre, cariñoso, siempre mimándola. Además, antes de dormir siempre le contaba los cuentos de la princesa Sherazade. La superhéroe así se vinculaba con su madre. Los superhéroes, como Batichica, Superniña, la Mujer Maravilla, lo podían todo, pero eran todas mujeres solas. Ellas eran autosuficientes. Pero los personajes quedaron adheridos en ella. ¿Y cómo transitar con la princesa que era amada por su príncipe, con una mujer que todo lo podía y no necesitaba de un hombre? Ahora entendía por qué ella repetía patrones en sus relaciones. Lágrimas resbalaban por sus mejillas, por más que hiciera como siempre apretar las lágrimas contra su corazón. Los seres esta vez, sin decirle nada, le dieron de beber jugo de moras y se la restregaban en el pecho para aliviar la emoción de estar quitándose sus trajes. Raquel le pidió disculpas a aquellos seres. Discúlpeme por el trato de recién, pero estaba muy inquieta, confundida, me sentía con una carga inmensa. Ese gracias a ti era como un condicionamiento, un compromiso que no era necesariamente el que vine a asumir. En realidad vine a buscar a mi amigo materializado por alguna razón en este medio, separándose en periodos cíclicos, lo que le daba a mi amigo desazón, angustia, tristezas inexplicables, porque su espíritu se estaba materializando. Ya sabes, no eres una héroe y tampoco la princesa que él va a rescatar y amar. Raquel lloró esta vez, no quiso interrumpir las lágrimas, resbalaban solas, no podía contener, aunque quisiera. Las lágrimas, tal como se lo dijeron las mariposas cuando llegan, no es solo por el momento vivido, también es un resumen vital de sus vidas. Y le vino a la cabeza aquel amante tan querido. Te amo, le había dicho, llenas todos mis espacios vacíos, ya no puedo más, debemos separarnos. Yo me habré de operar la columna, no sé cómo he de quedar, ni siquiera sé si me valdré por mí mismo. Y se separaron. Pasaron los años y un día llegó. Fue a verla al trabajo. Se sorprendió mucho al verlo. Quería verte simplemente, le dijo. La acompañó hasta la parada del ómnibus, pues iba a realizar un mandado al centro. Terminó subiéndose él también. La acompañó a hacer los mandados. No entendía. Era verdad, después de su operación ya no fue el mismo, poca movilidad. Él era muy activo. Pero al otro día lo supo. Supo por qué fue a buscarla, solo para decirle que la había amado mucho y siempre estaba presente en él. Y al otro día se suicidó. También recordó a su prima Renata. Siempre iban en verano a su casa.
Recordaba las bicicletas cargadas de risas, las caminatas por las dunas, los días de lluvia. Renata nunca estuvo muy bien, tenía problemas de esquizofrenia y de grande se habían agudizado. Y luego de su separación matrimonial, Raquel lo primero que hizo fue volver ahora con sus hijas a aquel balneario tan querido. Se fue a quedar a la casa de un tío y en el fondo estaba la casa de Renata. Mientras las niñas jugaban entre los pinos, ella fue a sentarse en el banco de losas amarillas y anacahuitas y recordó aquellos días de verano. ¿Qué estará haciendo ahora mi prima? De pronto ve llegar a su tío apurado, con cara de preocupación, y le dijo: quédate con las niñas, no vale la pena. No vale la pena que vayas. Renata se suicidó. Ese mismo día, después de tantos años, ella estaba allí sentada, recordando sus caminatas. Un 19 de septiembre, la misma fecha que lo había hecho su padre. Mi padre, pensó, la misma situación. Un día al despedirse para ir al trabajo la abrazó y la besó. Fue un abrazo tan apretado y emotivo que no entendió lo que le pasaba. Se preguntó a sus adentros y siguió estudiando. Esa misma noche lo supo. Su padre se había suicidado y ella, como los otros casos, no supo darse cuenta. Quizás podría haber hecho algo. Ahora entiendo. Siempre estoy generando cosas para sanaciones. Lo gracias a ti es afirmarme que esta vez estoy haciendo algo por la gente. Nunca me sentí culpable, pero siempre me pregunté por qué no me di cuenta antes. Quizás podía haber hecho algo, pensaba. La casa se iluminó. No tenía ganas de entrar otra vez, fueron muy fuertes las emociones, pero esta vez la casa tenía una luz tan especial que la atmósfera era de tanta paz, que era imposible no entrar. La casa estaba inmaculada, las paredes en realidad daban la sensación que habían desaparecido y en su lugar un celeste cielo con nubes muy blancas y cercanas que se podían casi tocar. En sus costados habían bancos también blancos y de pronto vio aparecer a su padre. No sintió deseo de abrazarle, pues la presencia en sí abrazaba. Sintió como que nunca se había ido, como que había sido ayer que se había despedido y estaba con sus pijamas a rayas celestes. Padre, ¿así te gusta estar aquí? No, así es como a ti te gustaría verme en realidad. Soy así. Y señaló otras personas. Al principio parecía que llevaban túnicas muy blancas, pero después se dio cuenta que casi no se veían, porque era tal el brillo que eran invisibles. Cuando se lograban ver eran muy blancas. Así con pijamas que te gustaría verme. Piensas que te gustaría que hubiese conocido a tus hijos y a tus nietos. Los conozco, hija, siempre estoy a tu lado, como ahora, siempre. Dejó de verlo con su atuendo preferido y comenzó a verlo en un traje muy blanco, brillante, que desapareció, y solo veía las paredes de la casa que nuevamente habían cambiado. Ahora se veían sus paredes con grietas, un gran espejo en la pared, ella viéndose, y de pronto detrás suyo apareció su amigo. Había encontrado su punto de conexión. Cuando se iba a dar vuelta, recordó lo que le dijo el espíritu de su padre, las proyecciones que hacía. Era tanto el sentimiento que estaba materializando el espíritu de su amigo. Lloraba, no le importaba el tiempo, no quería volver, había perdido lo único que tenía, la ilusión del príncipe que la rescataría, había perdido la magia. Ya no importaba ser una héroe y hacer cosas buenas para salvar a la gente. ¿Quién era ahora? No tenía un camino, no tenía nada. En el tiempo sin tiempo, aquella mujer lloró tanto, que de sus manos nacieron raíces que ella misma regaba. De sus pies salieron raíces.
Los seres lloraban por ellos y por ella. Se convirtió en una planta de zarzamoras que se extendió por toda la llanura y el monte. Había pasado tiempo. Lourdes estaba muy preocupada. Nunca se había demorado tanto Raquel en volver. Sus palabras en la despedida la asustaban. Decidió entonces ir a ver a su amigo y contarle. Así lo hizo, lo contó. Le contó del viaje anterior y de este nuevo viaje. No puedo hacer nada, ni siquiera sabes tú dónde ir a buscarla. Lourdes lo miró con algo de resentimiento. Raquel, que lo amaba tanto y que lo había ayudado tanto, que se había arriesgado por él, y él decía que no podía hacer nada. Su amigo leyó los pensamientos de Lourdes. No me puedo hacer cargo, después de todo ella fue al viaje hacia sí mismo. Pero no te preocupes, Raquel es como el ave fénix, además la conozco, ella se conecta a través del amor. No faltará amor en la tierra para que ella no pueda volver. No olvides que allá el tiempo no tiene tiempo. Y de ahí, cuéntame la leyenda. Los espinillos y talas se miraban en las aguas. La mujer de Mora navegaba por el verde espejo hacia la esquina del alba, y las tararidas doradas asomaban sus cabezas. Aún miran de lejos el corazón de las moras, campanitas dulces para el viejo caminante. Y de ahí, cuéntame la leyenda de la mujer corazón de mora, que en la floresta desde sus brazos sin fondo fue madurando sus soledades. Y si algún día vuelve, enciéndele farolitos de tus soles interiores para sus campanitas viejas. Bueno, como epílogo a esta saga de cuentos, por eso les decía que todo sucedía en el mismo espacio-tiempo que mis meditaciones. Le mando el cuento a mi amigo, el cual yo sé que siempre leía los mensajes, y me llama, dice: Raquel, tenés que ver cómo están tus maíces. Así que fui y no lo podía creer. Mis maíces se habían caído, pero se iban levantando desde las malezas los maíces. Tal como él me había dicho en el cuento, Raquel vuelve porque es como el ave fénix. Y en la segunda saga que voy a hacer, es Raquel, que en realidad yo soy Raquel Beatriz, y la hago pasar a mi segundo nombre como alguien que va a buscar a Raquel, que se perdió y que no sabe dónde está. En realidad es ese sentir mío de sentirme perdida, de sentirme que ya no podía caminar, porque descubrir los trajes a mis 50 y tantos años era aprender a caminar de nuevo. Entonces esa amiga que soy yo misma va a mi búsqueda.